The phone is Sinapur. Misa, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Hola, están? ¿Qué tal? Hola, tú muy bien, te Hombre, veo súper bien. ¿sí? ¿Me oyen bien? sí, 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 perfecto. Haz un poco el trabajo al aire libre, ¿no? Gab? sí. Sí, bueno, dile trabajo. Dile como quieras, pero sí, sí, me toca un Tienes, poquito el sol. tienes buen color, sí, sí, tienes buen color, qué bueno. Bueno, pues oye, mira, Misa, Manel, Hola, em, Manel. Hola. Ahí, ahora, es que no, solo veía a David, ahora sí. nada, pues oye, estamos súper contentos. Todavía estamos emocionados haciendo esta cosa porque es el principio, son los primeros episodios. O sea que como todos los proyectos nuevos, pues hay emoción, ¿no? Y sobre todo de recibir aquí a un gran amigo como tú. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, el proyecto, cuando me lo contaste, me pareció fantástico y yo sé que les va a ir muy bien. Me decías que no han publicado nada todavía, ¿no? Todavía no estamos empezando a grabar los primeros episodios. De hecho, este es el episodio 2 del podcast que se llama de Florencia, Singapur. Porque tú estás en Singapur, ¿no, Manuel? Sí, bueno, Manel. estoy en una ciudad que está al lado, sí. Ah, vale, pero allí Sí, en Asia. se ve, sí, 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 a lo lejos. Sí, estamos cada uno a una parte diferente del mundo. Está bueno eso, ¿viste? Conectar así en tiempo real y poder, pues, compartir un poquito el tiempo está bueno. Sí, sí. Sí, sí. De hecho bueno, ya lo hemos comentado otras veces, pero principalmente lo que Manu y yo queríamos era hacer estas charradas, ¿no? Estas conversaciones entre nosotros y con gente, con amigos o invitados pues que nos cuenten cosas, que podamos aprender, divertirnos. O sea, ese es el objetivo principal, sin duda. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Pues bueno, aquí esto ya va, ¿eh? Ya, Ya no te arrancó, esperes ¿no? nada súper profesional, ¿eh? No hay nadie con una claqueta que da la acción, no tenemos técnicos de sonido, No, no, no. nada, nada. De momento. Nosotros vamos a lo cutre, vamos a lo cutre. Que por No, cierto, eso lo hace mejor. sí, es más natural. Hablando de cosas técnicas, ¿te ha salido un mensaje de que estamos grabando cuando Sí, conectabas? O... sí, sí, me Ah, vale, ponía vale. que se estaba grabando la reunión, sí. Vale, vale. Perfecto. Bueno, vale. Perfecto, Así entonces. no nos puedes denunciar. Ya estás advertido. El Coldo ha hecho escuela, ¿eh? El Coldo, del caso Coldo, está, dice Así. que grabó todo y por eso creo que va a tener una buena salida el tipo. Bueno, pero eso es política, eso no. Yo no sé de lo que habráis, ¿eh? Yo no sé, no tengo ni idea. Yo he oído Pero, ligeramente, pero tampoco estoy súper Ah, informado. hay una trama ahí de corrupción muy fuerte dentro del Partido Socialista y mm, al primero que pillaron era un grupo que acompañaba a Pedro Sánchez Sí. como sus más allegados, ¿no? Su mano derecha y amigos de él. Y al primero que pillaron se llama Coldo, por eso se llama el caso Coldo, que era mm, antes de entrar en política, dicen que era un portero de discoteca, o sea, un tipo sin mucha preparación y al que le encargaban como las cosas, lavar un poquito los trapos sucios y hacer cosas así raras y el tipo lo grabó todo y entonces ahí tiene o sea, grabó conversaciones hablando de muchas cosas de corrupción y de un montón de cosas
y ahí la tiene él, su seguro de vida. Por eso decía que cuando grabas no te puedes echar para atrás. Asegurado. Hostia, pues entonces Sí. es uno que no tenía mucha formación, pero tenía las cosas claras. Que tenía cabeza. Listo, Sí, sí, pero listo. Sí, sí. un portero de discoteca listo, ¿no? Finalmente los pillaron por ahí. Bueno, pues oye, mira, ya siguiendo en la línea de lo que has visto un poco, no nos preparamos muchísimo las entrevistas porque nos gusta que sea todo muy natural. Y una cosa que a mí me está gustando como lo estamos haciendo es dejar que se presente el propio invitado. Que creo que es mucho mejor para evitar también riesgos, ¿no? De decir cosas incorrectas. Sí, bueno, me llamo Misael, mi nombre completo Misael Rivas López. Eh, yo nací en México, ahí en México estudié la carrera de medicina general, y después estuve trabajando un tiempo allí en la ciudad, cogiendo un poco de experiencia. Me fui a vivir después un año. Voy a hacer así como un recorrido, como esto es de Florencia a Singapur, ¿era? O como, sí, ¿no? Sí, Como este es de Florencia a Singapur, voy a decir un poco las ciudades por donde me he parado por más de un mes, digamos. Perfecto, Eh, perfecto. bueno, en México viví en 3 o 4 ciudades distintas. Estuve en Ciudad de México, estuve en San Luis Potosí, una ciudad en el centro. Estuve en Playa del Carmen, que esta probablemente le suena un poco, que es parte de la Riviera Maya. Y estuve en Mérida, que es la capital del estado de Yucatán. Pero bueno, decía, estudié medicina y luego después de unos años, me fui a Barcelona a estudiar la especialidad de medicina deportiva. Estuve allí 6 años, que fue donde nos conocimos con David, a través de un muy buen amigo en común, de Mario, el doctor Mario Ross. Doctor Ross. Y no Bros, exactamente, no Bros, Ross. Luego bueno, después de 6 años, me fui a vivir a Montevideo por la novia que tenía en ese momento. Ahí empecé a trabajar en el fútbol un poquito informal porque no me pagaban, ¿no? Era algo que hacía gratis porque estaba tratando de entrar al mundo del fútbol, que era mi idea principal cuando decidí estudiar medicina deportiva. O sea, a mí me gustaba mucho el deporte y quería de cierta manera formar parte de ese mundo, pero específicamente mi sueño era trabajar en el fútbol profesional. Bueno, la cosa allí no cuajó y me regresé a México, y de México, los 2 o 3 meses que volví, me contacté con un amigo que hice cuando estudié medicina, que él también estudió la especialidad. Él trabajaba en un equipo de fútbol en segunda división, y allí, bueno, lo saludé, le dije que volvía de Barcelona y tal, que si sabía de algún trabajo, pues me avisara. Y él se iba del equipo en el que trabajaba, mandé mi currículum y así entro a trabajar en el fútbol. Estuve 4 años allí en este equipo de segunda división, y después, a través de un contacto que hice en esos 4 años, un muy buen amigo que es preparador físico, que bueno, es español, vive ahora en Almería. Él me recomienda con la gente que lleva el servicio médico de la Almería y me contratan para ir como médico del primer equipo. Esto es 2017 más o menos. Sí, 2017. Y así llego a la Almería, estoy un año en esta ciudad. Termina la temporada, ni yo ni el Almería queríamos renovar, de mutuo acuerdo, como se dice. Y por los contactos que vas haciendo, hay una oferta laboral en el español, en el RCDR. A David le suena muy bien este equipo.
Bueno, luego lo busco en Google. No, claro, el español. Un histórico de Cornellá, ¿no? Y bueno, me contratan, o sea, aplico a la oferta laboral, me contratan y llego a Barcelona y ahí estoy en el Español pues 3 años y medio. Llegué primero al fútbol base, el fútbol femenino y allí fui ascendiendo hasta que llego al primer equipo donde estuve casi 3 temporadas. Me tocó el año que el equipo jugó la Europa League, que ese año descendió. Entonces tuve todo el año en segunda división y el ascenso a primera y unos meses después de este ascenso. Luego me voy del Español, estoy unos meses intentando montar proyectos propios allí en Barcelona con algún amigo y es que una vez que entras al mundillo del fútbol, de cierta manera, pues te van llegando ofertas porque conoces gente y así llegó una oferta para ir a Arabia, pero era solamente ir a hacer la pretemporada en Marbella con el equipo, que eran 3 semanas. Entonces yo, pues otra vez mando mi currículum, acordamos, voy a Marbella y a los 4 días que estoy ahí me ofrecen irme con el equipo para Riad. Y bueno, pues acepto y me voy 1 año y 3 meses. El contrato era por 2 años, pero se terminó antes. Me echaron por una discusión que tuve con el presidente y me vuelvo para Barcelona. Estoy 1 año en Vilanova y la Geltrú. Trabajando ahí hay una unidad de medicina deportiva en el hospital de la ciudad y después vuelve a llegar una oferta de trabajo de aquí de Rumanía, del Rapid de Bucarest. Otra vez contacto con las personas, mando mis papeles, nos entrevistamos y pues aquí estoy desde el 6 de enero en Bucarest. Es más o menos el recorrido entre profesional y de vida de las ciudades que he recorrido. Si tuviéramos que hacer un podcast con el nombre de todos los sitios, no acabamos nunca, ¿eh? No cabe. No caben los créditos, ¿no? Madre mía, de verdad, qué trotamundos, ¿no? Oye, yo, bueno, tendría un montón de preguntas, de curiosidades, pero no sé si empezar directamente por una cosa que a mí ahora te estaba oyendo y ya me había sorprendido en el pasado, pero ahora que lo decías, otra vez, ¿no? Me sorprende un poco. En este mundo en el que tú trabajas, hay muchísimo movimiento, ¿no? O sea, no sé, quizás comparado con otras profesiones, la gente está acostumbrada a tener mucha más estabilidad laboral, pero aquí veo bueno, un poquito como también vemos quizás con los futbolistas profesionales, hay mucho cambio, ¿no? Mucho movimiento, mucha eh, inestabilidad, no sé, ¿cómo lo ves esto? ¿Cómo lo has vivido? Sí, 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 es así. A ver, mi posición en teoría tendría que ser un poco más estable. Esto ya lo digo al pasar de los años y de la experiencia que he tenido, eh, el servicio médico y los servicios auxiliares, digamos, de no solo el médico, ¿no? Sino la prensa, el servicio administrativo, todas estas áreas que prestan servicio al club de fútbol, en mi opinión, tendrían que ser un poco más estables. Y hay lugares en donde lo son. Hay médicos que pasan muchos años en el equipo de fútbol. Lo que pasa es que es un ambiente muy inestable, de mucha rotación, muy cambiante, porque así está configurado. Es decir, eh, todo lo que pasa de cara al futbolista con el ánimo, con el deseo de ofrecerle lo mejor, la innovación, el proyecto nuevo, etcétera, pues este es algo que alcanza también al servicio médico.
Eh, Son contratos cortos, generalmente te ofrecen contratos cortos para ver mm, un poco para conocerte, después para ver tu desarrollo, ¿no? En estos 2 años, año y medio, tres como mucho, y para ver si cuaja o si cuaja el proyecto, si encajas con el club, si tienes algún problema con el cuerpo técnico, si el técnico viene y trae a otro médico, más que el técnico, el director deportivo. Entonces, por varias circunstancias, sí son proyectos muy inestables que se pueden terminar en cualquier momento, como les digo que me pasó en Arabia, que yo a pesar de tener contrato no lo respetaron y lo terminaron. Eh, pero bueno, pues es una vida a la que de cierta manera te puedes acostumbrar. Te cansa un poco estar con esa cierta incertidumbre, con, eh, con esa, con ese pensamiento de, bueno, porque no se los puedo mostrar, pero tengo las maletas medio hechas, ¿no? O sea, yo llegué en enero y dije, no, o sea, me da pereza sacar todo y a lo mejor en un año volverlo a meter y llevármelo, ¿no? Eh, no es, que aquí voy a aprovechar también para dar mi opinión, o sea, respecto a lo que yo quiero, no es algo que a mí me gustaría mantener esta situación, ¿no? De inestabilidad durante mucho tiempo. Al contrario, me gustaría encontrar un proyecto en el que pueda, pues, establecerme y desarrollarme profesional y personalmente, ¿no? Eh, pero pues es difícil de encontrar. Tiene buena pinta el lugar, tiene buena pinta el equipo, la dirección del club, pero pues nunca se sabe. Entonces sí es un ambiente un poco inestable en ese sentido. Comparado con los futbolistas, no tiene nada que ver por la diferencia salarial. O sea, ellos pueden estar 6 meses o un año y ganar lo que nosotros no vamos a ganar en 35 años de carrera, ¿no? Eh, entonces, a pesar de eso, bueno, se, como les decía, se contamina un poco por esa sensación o por ese deseo de pe- o ese quizá pensamiento un tanto erróneo de, bueno, esto ya no sirve, ¿no? En lugar de mejorar los aspectos, esto ya no sirve, lo quitamos y ponemos algo completamente nuevo, ¿no? Un proyecto nuevo o nuevo, alguien recomendado, algún amigo, alguien con quien me fue bien. Eh, Yo creo que esa es la razón por la que lo hace así inestable. Pero te digo, nos pilla a todos, o sea, le pasa al fisioterapeuta, le pasa al médico, le pasa al nutricionista. Menos frecuente, repito, es menos frecuente, pero sí que pasa. Claro, claro, porque, bueno, como decías tú, me imagino que al final siempre depende del resultado, ¿no? De si va bien o no va bien deportivamente. Sí, sí, sí. Ese mecanismo es una cadena que puede afectar a cualquiera de los trabajadores del club. Sí, es un poco haciendo un símil con la vida, es un poco como las relaciones humanas. Cuando todo está bien, o sea, cuando se gana y la pelota entra, ¿no? Pues igual no importa que haya 2 o 3 lesionados porque está funcionando el equipo, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando la pelota no entra y los resultados no vienen, empiezan a mirar para todos lados y claro, el servicio médico está ahí al lado del staff técnico, ¿no? Entonces al primero que ven es al servicio médico y entonces todo les duele, ahí empieza un poco el problema, es así tal cual. Aunque los resultados no dependen de nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero lo has descrito muy bien. Cuando no se dan, se empiezan como a buscar culpables, muchas veces donde no los hay, donde no son, pero somos víctima de eso, sí. Yo veo a Manel muy serio. No, no, estoy escuchando. Quería preguntarte sobre eso, la pregunta que te ha hecho David, ¿no? Porque sí que me parece, bueno, aparte de injusto, ¿no? El hecho de que
los resultados tengan... Sí que es verdad que has dicho que ponéis el granito de arena, ¿no? Porque los jugadores tienen que estar en forma, tienen que estar bien para poder ganar y tal, ¿no? Pero si el equipo no gana, en teoría, no tiene por qué ser culpa del staff médico, ¿no? Un poco Sí, injusto lo no, veo. sí, o sea, no es que te culpen directamente, pero sí se crea un ambiente diferente. Por eso lo relacionaba un poco con las relaciones personales, ¿no? O sea, con tu pareja, cuando todo le sale bien, pues es muy fácil, Sí, te quiero, te amo y demás, ¿no? Pero cuando el día a día se vuelve, o sea, cuando hay algún problema, el día a día se vuelve un difícil. poquito, sí, sí, difícil. Y eso es un poco lo que pasa acá, como el Sí, que se enamoramiento buscan del club, culpables, ¿no? Sí, sí, se exactamente, se van buscan. buscando culpables o se piensa que así se va a mejorar, ¿no? Un poco y en Sí, realidad no sí. es así, como bien dices, es un granito de arena que de cara a que entre la pelota probablemente no influya nada, Ujú. pero la responsabilidad que se le atribuye, pues sí, es bastante grande. Entonces sí es un mundo injusto. Creo que esa es la palabra, Sí, sí que lo veo. como lo has catalogado, sí, sí. Y relacionado con esto, mira, yo vi hace tiempo, una entrevista al Pep Guardiola, ¿no? De cuando empezó en el Manchester City, y él hablaba mucho de las diferencias entre Inglaterra y España con los periodistas. Se ve que, bueno, lo que yo saqué de lo que dijo, ¿no? De que en Inglaterra se les da mucho más margen y en España están muy encima de los jugadores, del staff técnico. Y bueno, ya sé que tu mundo es un poco aparte, ¿no? de todo eso, pero en los sitios que has estado también hay mucha presión así, por ejemplo, en España, que gente que viene a preguntar o que se habla mal de los doctores y esto, o es solo con Del- el cuerpo técnico o jugadores. ¿Pasa eso en, o sea, en otros miembros del club también, esta presión? no es tanto, no es tanto. La presión, digamos, del reportero para acá, o sea, el reportero finalmente lo que busca es hacer noticia, ¿no? Busca la nota o dar como la primicia, tener información. Eh, Depende un poco también de quién se trate. Si el que se lesiona es un jugador importante, pues saldrá en las noticias cosas hasta que no son verdad, ¿no? Si el jugador que se lesiona no tiene mucha importancia, no es muy relevante, pues igual y ni sale en las noticias. No hay mucha, porque nosotros no tenemos contacto con la prensa y yo personalmente prefiero no tenerlo. Primero porque tienes que respetar al club en ese sentido, a los jugadores. No podemos olvidar que son personas y que finalmente estás hablando de un diagnóstico, por más que haya sido una lesión deportiva, pues es un diagnóstico médico, ¿no? Al que tiene derecho de respetarse la privacidad del jugador, que eso es algo que la prensa no entiende cuando preguntan Exactamente. demasiado ¿no? Y dan sus opiniones y dicen cosas que pues, no tendrían que ser. Entonces, realmente no tenemos mucha presión de la prensa, son más comunicados que hace el club o cuando el reportero se entera e indaga un poquito, el club como que para eso está el departamento de comunicación del club también, como para frenar un poco esa ola que te podría llegar de información. A mí en España alguna vez algún reportero me contactó preguntándome cosas y yo siempre prefiero mantenerme al margen porque por esta condición que les digo, primero para respetar a los compañeros del club y después por respetar el, éticamente la profesión, ¿no? Y a la persona, al jugador. Incluso en Arabia, creo,
a mí no, pero a un fisioterapeuta llegaron a ofrecerle dinero por información, como por filtrar información, por dar información rápida sobre los jugadores. Nunca supimos si era verdad o no, o era ahí como una trampa del club que estaba buscando algún topo, pero no, yo creo que donde más fuerte se presiona en ese sentido, por llamarlo así, es en España. Quizá por eso lo decía Guardiola, pero no es una presión con la que yo tenga que lidiar o luchar. Te digo, para eso está el departamento del club y las cuestiones. De hecho, si buscas en la red, va a haber pocos médicos que den la cara, o sea, que den entrevistas, pocos médicos del club, no, que prácticamente no se conocen, no se sabe quién es o salvo algunos, ¿no? No se sabe quién es el doctor del primer equipo de uno o de otro club, porque no tenemos esa figura y qué bueno que no tenemos Y es esa presión. bueno, Sí, sí, sí. y es bueno, es bueno. Por lo que tú dices, ¿no? Por la privacidad de los jugadores y también es un trabajo que no puedes tener a los periodistas de encima para poder hacerlo bien. Y por suerte Correcto. Ujú. no es O sea, eso. esto es súper interesante porque, claro, da la sensación, o siempre un poco lo hemos entendido así, que toda la información médica, ¿no? Como tú decías, de los jugadores tiene que ser pública. En cambio, claro, hay una privacidad. O sea, yo no sé, ¿hay algún límite en el sentido, porque, por ejemplo, mi reflexión, mi pregunta sería, yo soy jugador de fútbol, me rompo el cruzado, normalmente esta noticia sale en la prensa deportiva y se ha normalizado, porque es casi casi como una cosa normal, ¿no? Decir, "Ostras, le ha pasado esto al jugador, tiene que comunicar esta noticia". Casi Pero con como otro, se reclama. O sea, a sí, veces Sí, se sí. reclama. pero Te con lo otro tienen que tipo decir enseguida. de problemas de médicos o sanitarios, que quizás no son, no lo sé, estoy pensando incluso a una cuestión de anímica, depresiva. O sea, claro, hay cosas que son privadas, como tú decías, hay que respetar una privacidad, o en el mundo del fútbol no se respeta y se tiene que sacar toda la información. No, o sea, evidentemente tiene que ser, y en ese sentido creo que sí somos responsables tanto el médico como el servicio de comunicación del club au- de velar por esa privacidad, ¿no? Y como dicen ustedes, hemos normalizado saber que el jugador se rompió el cruzado y que va a estar 7, 8 meses fuera y que se operó ¿no? En Barcelona, en la Quirón, pero ¿por qué tenemos que saberlo? No hace falta saber el detalle ni de cómo se rompió y cuánto tiempo va a estar y dónde está haciendo la rehabilitación. Todo eso finalmente, aunque forma parte de su trabajo, pues también forma parte de su persona, ¿no? Como decía antes, son personas, antes de ser jugadores son personas, son individuos que tienen el mismo derecho a la privacidad que nosotros. Entonces, eh, aunque no hay nada escrito, no que yo sepa, eh, creo que el Departamento de Comunicación y el médico son los responsables por velar que esa privacidad se respete, ¿no? Eh, Generalmente sí que pasan muchas cosas que no salen a la luz, por suerte, sí que pasan. Finalmente, pues como médico, te vuelves un médico a veces no solo del jugador, sino hasta de la familia, ¿no? El jugador te consulta por el niño, por la esposa, por el amigo, por la mamá. eh, entonces sí que suceden muchas cosas que se mantienen donde tienen que estar, ¿no? En secreto en la relación con médico-paciente, o sea, jugador-médico. Eh, pero aunque no hay nada escrito, creo que sí somos nosotros los responsables por eh, qué información damos y cómo la manejamos.
Yo recuerdo mucho que al final todo esto lo vas aprendiendo, ¿no? A lo largo de la profesión. Y cuando yo llegué al primer equipo del Español, yo siempre había estado en contra de todos los detalles en la prensa, porque además el reportero muchas veces no entiende de qué se está hablando y escribe lo que más o menos, ¿no? Es normal que no lo entienda porque no es médico, hay cosas, términos y cosas que no va a entender por eso. Y a veces lo escriben mal. Y entonces se malinterpreta lo que se pudo haber querido decir, ¿no? Entonces yo siempre había estado en contra de dar plazos de recuperación, de dar detalles, de no, es una lesión grado 2B del bis, ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido. Y cuando a mí me preguntaban en el español, oye, ¿qué decimos? Yo decía, tiene una lesión muscular sin especificar si es el bíceps, si es el gemelo, si es esto, ya me parece de cierta manera hasta morboso, ¿no? Tiene una lesión muscular y la evolución, pues, o sea, su disposición ya la marcará su propia evolución, ¿no? O sea, un discurso bastante genérico, estamos dándote un poco a ti como prensa y como aficionado información de que está lastimado y nos estamos quitando un poquito la presión porque muchas veces se decía, bueno, va a estar 4 semanas y en la televisión, no, es que este jugador ya lleva 6 semanas y se dijo que iba a estar 4 y en la prensa lo mismo, en la prensa escrita. Entonces, sin dar detalle, das un poquito de información a la prensa y creo que con eso se calma, ¿no? Un poco la sed de saber y de saber y de saber. Entonces, sí que depende un poco de nosotros el manejo de esa información. Definitivamente tienen derecho ellos a su privacidad, o sea, si los operan, pues tienen ellos el derecho a que otra cosa es que el jugador lo postee o lo ponga, ¿no? Entre sus redes sociales y eso pues va a correr como el fuego, pero esa ya es decisión de él. Nosotros como institución creo que tenemos que respetar sí o sí ese derecho a la privacidad, sí, sin duda. De cualquier Tenemos condición, ¿eh? que, Lo que tú decías, de depresión, alguna enfermedad, o sea, hasta Sí, un cualquier... cuadro sí, 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 un cuadro agudo de alguna infección, todo eso no tiene por qué saberlo nadie, ¿no? Más que el jugador y tú. Y bueno, en este caso el staff técnico, porque no voy a entrenar mañana, ¿no? Continuamos. Oye, yo tenía una curiosidad también de todo este mundo donde tú te mueves y trabajas. El idioma. Em, claro, en el español o en el Mérida, en el Almería, pues me imagino que evidentemente con el español, con el castellano, el español principalmente, pero en otros países o con jugadores extranjeros que quizás todavía no hablan el idioma. Normalmente, ¿cómo te mueves? En Arabia había un traductor que tra- hablaba 3 o 4 idiomas, o sea, él traducía del árabe al español o del árabe al inglés. Cuando yo estaba era sobre todo al español porque el cuerpo técnico era español, el primer año fue español. Luego allí en Arabia, bueno, en Arabia o sea, es algo que se repite en cada equipo. Los jugadores que suelen ir a la selección en alguna parte de su proceso, no importa el país del que son o al que pertenecen, generalmente hablan inglés. Entonces con ellos es fácil porque te comunicas en inglés. Aquí en Rumanía es así. Es con la mayoría de los jugadores. Alguno entiende español y habla español, pero aquí en Rumanía el segundo idioma es el inglés. Bueno, es rumano, depende de la generación, pueden hablar o entender un poco de ruso, pero ya las generaciones más recientes, la gran mayoría habla inglés. Entonces, eh, claro, es un inglés futbolero, no es un inglés de Oxford, ¿no? O sea, suficiente para que nos podamos entender que dónde te duele, desde cuándo, si estás cansado, que necesitas comer y alguna cosa más, ¿no? Eh, pero es en inglés generalmente en lo que
en lo que te comunicas. Te digo, en Arabia teníamos la suerte de tener al, al traductor y suele ser una práctica común, sobre todo en países asiáticos, eh, que haya un traductor. En Europa yo creo que la mayoría se comunica y se maneja bien en el inglés. Y así, no hablando del mundo del fútbol, en general, Rumanía es un país que yo no sé casi nada y es interesante. Y ahora que hablabas así del inglés, la gente allí en Rumanía, ¿el inglés es un buen nivel o es así como en España que somos un poco así cojos con el inglés? O... Mira, bueno, ahora que lo mencionas, yo también de Rumanía no sabía muchas cosas, ¿no? Creo que tenemos una idea preconcebida, tal vez pues por información, por los medios, ¿no? De cómo es Rumanía, pero no tiene nada que ver con la realidad del país. Eh, a- a- Contestando lo que tú preguntabas, Manu, yo creo que la mayoría tiene un buen nivel de inglés, o sea, te puedes comunicar bien con ellos, porque además, no estoy seguro, pero me parece que, como les decía, que es el segundo idioma, creo que no sé si es obligatorio, pero es como muy frecuente que en el instituto lo aprendan, el inglés. Entonces, eh, la gran mayoría habla un buen nivel de inglés. Eh, También es cierto que el rumano es muy parecido al latín en estructura y, en algunas palabras, ¿no? Es una mezcla, es un idioma, yo como hispanohablante, como hablante del castellano, te podría decir que para mí es un poco complicado porque pues hay sonidos que nosotros no tenemos, ¿no? De vocales que es difícil hacerlos porque nosotros no los hacemos. Hay palabras mezclas de un poco de la región de Serbia, hay algún vocablo turco porque fue un territorio también ocupado por el Imperio Turco Otomano, ¿no? En algún tiempo. Entonces, hay una pequeña mezcla de algunos otros idiomas, eh, pero en estructura es un poco difícil para nosotros, o para mí, al menos hablo por mí, como hispanohablante, pero no al revés. Para ellos es más sencillo aprender español porque vienen de una estructura un poquito más compleja que la nuestra, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Entonces, te encuentras mucha gente que te entiende español y te contesta en español, pero no lo estudiaron, lo aprendieron en la televisión. O sea, tú les Oh, preguntas, "Ah, pues, y por qué hablas español?" No, porque cuando era pequeño veía las telenovelas en español, que se ve que en algún momento les pasaron por la televisión programas en ujú. español, entiendo que subtitulados, ¿no? Porque si no, no entendería nada. Y entonces la gente de ahí pilló el idioma. Entonces, mucha gente te entiende, no te habla perfecto, pero te entiende el español. Y en cambio tú escuchas hablar un rumano y no le entiendes nada, ¿no? Es un Ujú. idioma completamente, alguna palabra pillarás, pero no. Y entonces, en cuanto a estructura, para ellos yo creo que también es fácil aprender el inglés. A mí, a mí me pasó algo pues curioso para mi forma de pensar y de sentir, que hasta ahora todos los lugares donde había estado como que habían tenido cierto contacto con, con, con países hispanos, ¿no? Gente que había ido a España, gente que conocía México, que había tenido algún contacto en su vida con el país, no solo con el idioma, sino que habían estado alguna vez de vacaciones, por trabajo y tal. Y pues ahí la mente se te va cerrando un poco y entonces crees que todo el mundo conoce España y ha estado en España o ha estado en México y demás. Entonces cuando llegué aquí y empecé a hablar con la gente de aquí que nunca han estado en una ciudad en España, ¿no? O sea, no, el contacto que tienen con hispano
A lo mejor es este que les cuento de la tele, que alguna vez vieron algún programa en español, pero hay mucha gente que no, o sea, ha viajado por Europa y por Asia, pero no han estado en ninguna parte del mundo hispano, ¿no? Ni europeo ni americano, o sea, y ahí entonces digo, ¿qué idea preconcebida tenía yo de que todo el mundo conocía España, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, lo conocen porque es a donde está, pero nunca han tenido contacto. Entonces, eso también me pareció un poco, eh, Curioso. no, sí, 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 Sí. que derribó mi idea preconcebida de que todo el mundo tenía que conocer España o había estado en España alguna vez, ¿no? Y pues no, o sea, hay gente que nunca ha estado allí, que le gustaría, que ha escuchado y demás, pero que no tienen contacto con nosotros, ¿no? Con nuestra cultura. Qué bueno. Y escucha, la gente, los rumanos, ¿cómo son? ¿Qué tipo de gente? ¿Qué son gente más así de sangre caliente como los hispanos, los latinos, o son muy reservados como la gente del norte de Europa? ¿O qué tipo, culturalmente, la gente de allí, qué impresión te da? Mira, en general creo que es gente amable, Ujú. pero que al primer trato, o sea, el primer contacto te puede parecer gente un poco fría o un poco dura, ¿no? Incluso el gesto que llevan parece que están de mal humor, eh, como que parece que como si ¿O llevaran crees? una barrera, ¿no? Para relacionarse Ajá. contigo. Pero una vez entras en contacto con ellos, es gente muy amable, o sea, gente que, no sé, situaciones cotidianas, y tú necesitas saber algo e intentan explicarte, intentan decir, intentan ayudarte y decirte cómo ir, cómo llegar, cómo hacer. Eh, Ujú. Esto no sé si tenga que ver con el trato profesional, pero es el club en el que mejor recibido me he sentido, por ejemplo, por la gente del club, la gente de aquí del club, en el que me han recibido con más calidez, digamos, ¿no? Y hablo de todas las áreas del club. Eh, Ya luego en el día a día, pues te van surgiendo algún problema de cosas que se hacen diferente en un país o en otro, y aquí todos han intentado ayudarme y todos han puesto como su granito de arena para que las cosas salgan bien. Me da la impresión, y creo que es así, que por ejemplo es gente que, bueno, hay un problema y no vamos a rodear el problema de por qué pasó, bueno, ya sabemos que tenemos este problema y ahora vamos a solucionarlo, ¿no? Tienen como esa actitud de, no, ya luego veremos quién se No perder tiempo. equivocó, exactamente. Tenemos problemas, lo solucionamos. Tenemos problemas, no sé si porque no he tenido mucho contacto con el resto, digamos, de la sociedad, pero al menos dentro del club tienen esa actitud de tenemos este problema, lo solucionamos. No solo una persona, sino varios de diferentes áreas, ¿no? Del club. Entonces, en general, yo creo que es gente bastante amable, bastante correcta, eh, pero tiene esa apariencia como de enojada. Yo no sé si tenga que ver el frío, porque hace mucho frío en invierno, pero Yo, mucho frío. yo, yo había oído, bueno, yo estuve trabajando en un resort que el propietario era ruso y, y me pasaba esto. Era una persona que era como muy reservada y siempre parecía estar muy enfadado, pero era solo como una fachada, ¿no? Y estuve mirando y decían que sí, que la gente de ahí no sé si es Rusia, las zonas estas tienen como esta actitud, ¿no? De ser realmente no cerrados, pero que tienes que entrar en el círculo personal para ver que bueno, son buena gente y tal, pero que no son muy, ¿sabes? Como los americanos, que te dice que son muy Más extrovertidos, ¿no? Más, extrovertidos sí, y, sí. hey, how are you?
son como más reservados, ¿no? Quizá Sí, es eso. No sé, la verdad es sí, que sí, es así tal cual. Yo creo que, o sea, como buscando una explicación, pues es gente que ha vivido, ¿no? Generacionalmente conflictos sociales y políticos duros, ¿no? E sí, incluso sí. desde su fundación, o sea, que han tenido guerras contra tal y cual eh, ya recientemente también represión, el comunismo, en fin, muchas cosas que al final yo creo que van forjando como el carácter cultural o el carácter social, ¿no? Pero en el Sí. fondo, como tú dices, o sea, una vez que pasas la primera puerta la primera barrera de la cara o del gesto, de la actitud, pues que es gente encantadora, es gente súper amable, muy, muy amable. Es verdad eso, ¿no? O sea, no llegas y que te abraza a todo el mundo, ¿no? No, no son tan latinos en ese sentido, pero ya una vez que pasas ese primer línea, son gente muy amable. Sí, sí. Mm. Por ejemplo, ¿cómo te encontraste en Arabia? A nivel humano, a nivel o sea, porque no sé si llegaste a tener mucho contacto social con la población, si en cambio te parecía, como algunas veces quizás hemos visto, nos han explicado personas que han ido a trabajar allí, que estaban en una burbuja completamente aislados y separados de lo que era la sociedad y el país en sí. No sé, allí cómo fue la experiencia. Allí sí fue dura, sí fue una experiencia, o sea, fue un choque cultural completamente, eh, porque evidentemente somos culturas muy distintas. Al final aquí en Rumanía, pues no deja de ser Europa, ¿no? No deja de ser una cultura occidental que con sus diferencias, ¿no? El idioma, un poco de historia y tal, pero como que todos vamos hacia el mismo lado en ese sentido, ¿no? En Arabia es gente que ve el mundo completamente de otra manera y eso hace que el día a día sea más complicado. No tuve contacto, de hecho te podría decir que más allá del trabajo, una sola vez, ahora les cuento esa anécdota, una sola vez estuve sentado a la mesa con un saudí en un ambiente festivo, digamos, ¿no? Hablando con él y así, con una pareja saudí, que eran un matrimonio. Más allá del trabajo, no tuve contacto con ellos, o sea, es muy difícil convivir. Yo creo que hay muchas barreras. Está la barrera del idioma, está la barrera de la religión, evidentemente, y no por nuestra parte, ¿eh? Yo creo que es más por la parte de ellos. Y está un poco la barrera sociocultural, me parece. Eh, bueno, voy a hacer una corrección porque también tuve una muy bonita experiencia cuando visitamos una mezquita una de las más grandes de la ciudad. Nos atendió como el encargado de la mezquita y estuvimos 2 horas hablando con él de la vida, de la religión y tal. Pero también quiero decir que probablemente ese era su trabajo, ¿no? No era tan, no era tan espontáneo el tema, pero el tipo nos hizo sentir bastante bien recibidos, digamos. Entonces, si es una vida compleja, o sea, si es un día a día complicado para los que no estamos acostumbrados a ver la vida como ellos la ven o a esa cultura como tal, ¿no? Yo vivía, bueno, con la familia vivíamos se llaman compounds, que son pequeños zonas residenciales que están, eh, parecen una base militar, o sea, están todas bordeadas, ¿no? Llenas de barreras, con su policía para la entrada, y dentro, pues,
viven solamente extranjeros, que pueden ser del mundo árabe o no, o sea, pueden ser de libaneses y demás, o de occidentales también, pero ahí dentro se vive diferente al resto de la ciudad, ¿no? Luego ya tú, cuando interaccionas con ellos, de entrada son amables, o sea, no son para nada, eh, ¿cómo llamarlos? ¿No? Mm, bueno, eso, son bastante amables, intentan ayudarte y demás, pero ya te digo, hay una barrera, por ejemplo, con el idioma muy grande, ¿no? Que no, a veces es difícil de superar, pero en general, cuando interaccionan contigo, la gente suele ser amable. En cuanto a cuestiones cívicas es muy diferente y entonces eso lo hace muy complicado para nosotros. Ostras, esto que decías de estos complejos residenciales, ¿está montado así por cuestiones de seguridad? Porque yo no tenía la idea de que fuera un país peligroso, ¿no? O- o- O sea, como ciudad no es peligrosa en el sentido de que no te va a robar nadie, a ti se te olvida el teléfono en la mesa de un café, o sea, lo que hemos visto en las redes sociales, y es verdad. Puedes volver a los 2 días y el teléfono está ahí, no lo toca nadie, ¿no? Eh, quieren mucho a los niños o les tienen como mucho afecto a los niños. Yo tenía a mi hija mayor, bueno, mayor, que está pequeñita, pero estaba más pequeñita, y la gente se acercaba mucho a interactuar con ella. Entonces, ya te digo, yo creo que en el fondo son gente bastante, bastante amable. No hay eh, cuestiones de seguridad cotidiana por la que preocuparse, ¿no? Exactamente de dónde venga esa idea de tenerlos a todos como encerrados en esas áreas, no sé. Yo no sé si tenga que ver un poco con la influencia de los Estados Unidos, porque me parece que ellos fueron como los primeros en vivir de esa manera. Incluso hubo un atentado, que hay una película basada en un atentado que hubo hace unos 20, 25 años en uno de los complejos estos, allí en Riyadh. Eh, y entonces a lo mejor a partir de ahí se desarrollaron, ¿no? O ya se hizo como uso y costumbre que el extranjero viva en estos lugares. También podría yo haber alquilado un apartamento en un piso fuera del complejo, ¿no? No, eso no, pero no había problema, pero por comodidad siempre ha sido mejor vivir en el compound. Eh, Puede ser que sea esto que dices, como más por seguridad política que no por la seguridad cotidiana, porque ya te digo, afuera en la calle puedes ir completamente seguro y no te va a pasar nada. No sé si a Manel le pase allí en la ciudad en la que está. Oh, aquí la ciudad tiene muchos de estos compounds. No se le llama compound, pero neighborhoods que Sí. tienen rejas alrededor y una entrada con seguridad. Hay muchos, pero aquí básicamente es un adicional de seguridad porque hay robos en las casas y si tienes si eres, digamos, un poco más rico o tienes high status, pues te vas a los sitios estos, ¿no? Para evitar robos en las casas. Supongo que es completamente diferente, pero es lo que decías tú, ¿no? Quizás no es el tema en un sitio como en Arabia o Qatar, que se mueve tanto dinero y estas ciudades que son tan, ah, para decirlo de alguna manera, el pináculo, ¿no? de la cultura arábica. Y yo creo que lo tienen más que nada como prevención, ¿no? Para decir, aquí no pasa nada, ni va a pasar. No es que pase, es que no queremos que pase.
creo, ¿eh? No, Quizás me sí, equivoco. no, tienes razón. Igual también quizá como un poco de control, ¿sabes? Ahora se me ocurre que Sí, puedan sí, tener sí. un poco de control de, porque mira, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino yendo por esta misma idea, eh, para tú estar legal en el país, primero es muy raro que haya inmigración ilegal. Eh, yo no sé si realmente haya, pero sería muy raro. Para tú, porque la entrada y la salida del país es muy estricta. Entonces, tú para entrar al país tienes que ir invitado por alguien, ya sea que vayas a trabajar o de turismo, ¿no? Entonces, yo en mi caso como trabajador, el que me lleva es el club, ¿no? Entonces, el responsable mío, el que responde ante el reino Sí. por mí, Ujú. es el club. De Oh, ahí parte pues todo el proceso de hacerte tu residencia, de tener tu documento y demás. Todo lo gestiona tu empleador. Tu estancia ajá. en el reino está ligada a tu empleador, de tal modo que cuando se acaba, o sea, cuando se termina, eh, tienes algunos días para Está. irte. No puedes quedarte ahí como pasa en nuestros países que te puedas quedar. "Oh, me quedo 2 semanas y hago turismo". No. Se acaba tu contrato, te vas. Cierras Ujú. todas tus cosas, ¿no? Todos tus temas pendientes y te vas. Entonces puede ser algo también en ese sentido de tener un poco de control de, a ver, ¿dónde estaba esta persona? Estaba en este lugar, ¿no? Vivía aquí y bueno, dentro obviamente pues hay cámaras, porque está rodeado de bardas, pero hay cámaras por todos lados. Entonces también puede ser un tema de control, no lo había pensado así. Tienes razón. No. Bueno, y más que control, yo lo que quería decir era un poco, ¿sabes la expresión que tenemos, ¿no? En España de decir que no se están por hostias? Lo que me refería era el hecho de decir, bueno, no queremos que pasen ni atentados, ni porque aquí eso no va a pasar, ¿no? Y lo Claro, que decimos, a lo mejor lo tienen controlado y a todos los extranjeros los quieren tener en sitios de que, aunque sea seguro, queremos de que sea 100 veces más seguro, claro, ¿no? haciendo de más, ¿no? Sí, 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 sí. sí, el además no, aquí no estamos por hostias. No sé si. Pero sí, sí, es muy interesante, ¿eh? Pero a mí me interesa más dónde estás ahora. Sí, Rumanía y luego he dicho que al David le gusta mucho preguntar sobre comida. Y la verdad es que a mí también me interesa saber un poco de la comida de allí, porque verá, la comida de México es fantástica, ¿no? Y si hay mucha diferencia, si es un drama cuando tienes que comer allí, porque el otro día hablábamos con un amigo sobre la comida de los Países Bajos y él estaba, "Uf, ahí la comida no era muy buena y tal, y me gustaría saber tu opinión sobre qué tal por allí. Mira, Ve- Manu me acaba de hacer spoiler porque tenía preparada ya toda la Ah, la pregunta. La pregunta, sí. pregunta, la pregunta gastronómica, obligada por David, sí, sí. Claro, claro. Pero No, no, perfecto, perfecto. Así ya me ha allanado el camino. O sea que va, hablemos un poquito de comida. Sí, no, efectivamente, bueno, solo, perdona, para completar lo que decía Manu, tú vienes de México, gastronomía espectacular, has vivido en España, has tenido oportunidad de probar muchas otras gastronomías. Eh, Eso, cuéntanos un poquito. En Rumanía, por ejemplo, ¿cómo te encuentras? ¿Cuál es tu experiencia? es que lo han dicho perfectamente. No, viniendo de México y habiendo vivido en España, donde el listón de los dos países es altísimo, o sea, no soy un experto como David en ese sentido, pero a mi entender, la gastronomía de los dos países pues, está en el top 3, ¿no? O vamos a ser un poco más flexibles, en el top
en el top 5 del mundo, al menos del mundo que conocemos nosotros, pues es muy difícil que en otros países te enganche la comida. Eh, no, a ver, no quiero ser tampoco, no quiero hacer una mala crítica, ¿no? Pero la comida típica, típica rumana, primero tienen poca variedad, no es tan variable, que eso es algo importante, ¿no? Dentro de la gastronomía, o sea, son 4 o 5 platos. Yo no sé si tenga que ver un poco con los ingredientes y ¿no? con el tiempo también. O sea, aquí hay el tiempo, lo que yo les decía, el invierno es muy crudo, el verano también es muy caluroso. Entonces, seguramente tiene que ver un poco con eso, con la facilidad de tener ingredientes o no. Entonces, en los platos típicos, incluso si tú entras a una guía gastronómica y pones plato típico rumano, te salen 3 o 4, no, no hay mucho. Eh, entonces, en ese sentido sí que se sufre. Si te gusta comer bien, pues probablemente encontrarás algún restaurante rumano bueno, pero que con 2 visitas que hagas es ya más que suficiente, ¿no? Ahora, en el día a día, pues es diferente porque yo generalmente voy al supermercado, compro, me hago yo de comer, o sea, no sufro por eso, pues me lo hago a mi gusto, digamos, ¿no? Pero gastronómicamente no. Mm, Ellos que principalmente me imagino que se basan sobre todo en platos de carne, ¿no? correcto, correcto. Comen mucha carne de ternera, de res. Comen, yo creo que es primero la ternera, luego el cordero y el cerdo, ¿no? Bueno, pollo, también hay muchísimo pollo. Eh, pero sí, también depende un poco la ciudad. Hay alguna ciudad que es famosa famosa aquí, digamos, en Rumanía, por los platos de mar o pesca de río. También hay algún pescado de río rico, digamos, no tanto como el de mar, pero es principalmente a base de carnes y sobre todo ternera, cordero y cerdo. Y luego ya, pues vegetales, poca variedad, salsas así en general, pues también muy poca variedad y generalmente lo acompañan con arroz, ¿no? Ujú. Ostras, porque ahora me he acordado de una cosa que has dicho antes y no sé si a nivel gastronómico también se puede ver que habías comentado que hay un poco de gente o bastante gente que habla ruso o hablan un poco de ruso. Se ve y esta influencia culturalmente también a nivel de gastronomía, no sé, otros aspectos culturales que pueden haber entrado en la sociedad rumana que provienen de Rusia. ¿Se percibe eso? Yo, yo creo que no, No. yo creo que no. No, no, porque no sé si por el tiempo que ha pasado y no sé si por las ganas de la gente de mirar para otro lado, ¿no? Igual que yo creo que más allá del idioma no hay mucha influencia ya del ruso de aquel tiempo en el que la influencia rusa era predominante acá. No, a mí me parece que gastronómicamente sí son muy típicos, o sea, son cosas muy, muy típicas de aquí, con su influencia particular de, bueno, si estás en la montaña, pues tienes esto, si estás cerca de la costa, tienes esto otro, pero o sea, son cosas rumanas, ¿no? A lo mejor si lo indagamos y vamos al pasado, alguna influencia puede tener de alguna de algún tiempo, ¿no? De Rusia o de algún otro país, pero yo creo que son muy típicos rumanos. Eh, o sea, se me viene a la mente, por ejemplo, ya hablando de la gastronomía en general rumana, en Navidad hacen un postre que es como un pan
enrollado no, es que no recuerdo el nombre, un pan que está rico, con un poquito de sabor a frutas y canela, que dentro lleva un poco de chocolate. Pero eso es como lo más típico, no hay otra cosa. Esto y una especie de, eh, ya de plato salado, hay alguna sopa que es típica rumana. Los nombres no se los voy a decir porque no me los sé, pero hay una sopa puede ser típica, y luego la forma de hacer la carne, que es parecida, en eso sí, es un poco parecida a la forma de hacer los kebabs, ¿viste? Como una brocheta, con carne molida, así, un poco parecido a la forma de hacer el kebab. Eh, y poca cosa más, o sea, no, a lo mejor cambia un poco la carne y es de cordero, pero no me viene a la mente Y nada particular. a nivel de bebidas, ¿se consume mucho vino como aquí? O no sé, más cerveza, como... Porque ellos, Sí, lo que yo, ¿no? ¿cómo? Que se produce vino en Rumanía. Sí, sí, eso te iba a decir. A mí, se produce vino y creo que hay buen vino en la región, pero creo que toman más cerveza que vino, son más consumidores de cerveza. Y luego tienen ellos una bebida típica, un poco parecida al vodka, que es un destilado. No sé, ahora no sé, no me viene a la mente de qué lo hacen. Se llama palinka. Ah, Es un poco, es fuertecito, un sabor alcohólico, sabe a alcohol. No te puedo decir a qué más sabe, ¿no? Sabe a alcohol tal cual. Eh, pero es típico de ellos. O sea, mucha gente incluso la produce en su casa, la hace en su casa. Yo creo que con recetas, como familiares, históricas, ¿no? Eh, y sí son bebedores, o sea, beben fuerte. En eso, pues mira, en eso sí que se parecen o al menos la idea preconcebida que tenemos de los rusos, ¿no? pues, oye, ahora que se habla de alcohol, em, quería hacer un pequeño comentario porque tú, y allí demostraste que eres un gran amigo, me hiciste descubrir el verdadero tequila, el tequila bueno. No el tequila que normalmente nos ha enseñado que encontramos A en tomar, sí. la discoteca, en el bar hostia, y de verdad, cuando nos traías pues botellas de México de tequila, ahora dime si lo digo bien, tequila añejo o Sí, tequila es un tipo de tequila, sí. fantástico, buenísimo, buenísimo. Eh, Es verdad, sí. yo, Cuenta un poco cómo fue esa experiencia. Llenamos, no sé si lo llenamos, ¿no? yo tengo todas las botellas, las tengo en casa de mi madre. Qué grande. Las conservo. Botellas que no sé si nos traía tu hermano, puede ser, de México. Sí, sí, o yo, las traía él o yo cuando veníamos, sí. Y hay que, además, botellas súper guapas de Hay cristal. alguna muy bonita, sí, Diseños muy variados y muy formas geométricas guapísimas. es Y, verdad. y sí, sí, las tengo todas guardadas. Esto es Qué grande. como un tesoro. Están vacías, ¿eh? Alguien las guardó, no sé quién, pero Se acabaron las botellas, sí, sí, eso. se evaporaron rápido. Pero no, porque esto te lo decía también porque igual, si nos puedes dar súper rápido, dos pinceladas sobre tequila, mezcal, porque igual son términos, bebidas que tampoco no tenemos muy claro, ¿no? Exactamente de qué son, cómo se hacen. Son, sí, ahora está en auge el mezcal. Bueno, el tequila es como el más conocido, ¿no? El mezcal está en auge. Eh, sí, estaba Nada, diciendo sí,
Dime, cuéntanos. Estaba diciendo que claro, el tequila es como probablemente históricamente la bebida más conocida, ¿no? Muchos ha tenido que ver la influencia pues del cine y así. Eh, Son procesos en las dos bebidas muy similares. De hecho, prácticamente es el mismo proceso. La diferencia entre uno y otro es de dónde se hace. Los dos se hacen de un cactus, pero el tequila se hace solamente de una variedad de cactus, se llama, el cactus se llama agave en los dos Ujú. casos. Y la variedad del tequila se llama tequilana Weber o agave azul. Todo lo demás, o sea, cualquier otro tipo de agave con el que puedas hacer el destilado, no se llama tequila porque ni sabe igual ni obtienes como la bebida esta específica. Entonces, la diferencia fundamental es esta, la planta de la que se hace. Eh, el mezcal tiene variedades de agave. Luego, cuando vean una botella, la gran mayoría pone si es espadín, que es una de ellas. Ahora no me vienen más a la cabeza, pero son variedades que se utilizan. Puede ser de una o de varias, o sea, puede estar ensamblado ensambladas dos o tres variedades. Eh, pero el proceso es prácticamente el mismo. Se coge el tronco del agave, se pone a cocer y después se tritura y con el zumo de lo que se trituró se hace el destilado con el que se obtiene la bebida. Los sabores son completamente diferentes, completamente distintos. Generalmente no se les añade nada, o sea, el sabor que se obtiene es el que te da el proceso del tratamiento de la planta. El agave azul es muy dulce, el del tequila. O sea, yo no sé, ahora mismo no sé si hay alguna diferencia en la cocción, o sea, en el tiempo de cocción, por ejemplo, entre uno y otro, pero el agave azul da como un producto muy dulce, que eso yo creo que influye en el sabor característico del tequila. El, el mezcal es un poco más, no es dulce realmente. No, no sé si lo han probado. ¿Tú has probado, Manu, el mezcal? ¿Te suena? ¿Te suena de algo? Ah, ¿No? puede ser, que alguna de esas noches locas con David lo probase, pero ahora mismo me suena el nombre, pero diré que no Eh, porque no me acuerdo. no te acuerdas bien. Pero tequila sí que has tomado así solo, Sí, ¿no? sí, No sí, en preparado, sino sí. solo. Que esa es otra cosa que también es como un poco un una idea preconcebida. Normalmente el tequila en México no se toma como shot, o sea, no se Eso, toma de golpe. eso quería preguntarte yo. En México hacéis lo del limón y la sal y eso? ¿O eso No, eso también es es de cara cosa a de la, películas, ¿no? de cara a la película, porque iba muy bien que el vaquero mexicano le hiciera así y se tomara, ¿no? La sal y el limón. Si acaso puedes tomar limón, pero cuando cambias pues, por ejemplo, estás tomando tequila y vas a cambiar de marca, de botella, ¿no? Vas a tomar otro tipo de tequila o vas a tomar otra cosa, te, te das un traguito de limón como para limpiarte el sabor del Sí, previo interesante. y degustar mejor el otro. Pero normalmente, a ver, te puedes tomar un shot así, como por reto o diversión, pero es que si te lo tomas de esa manera, pues no te sabe a nada, ¿no? El tequila te lo tomas y te da un golpe alcohólico así que lo único que te sabe es alcohol. Entonces, normalmente lo tomamos despacio, eh, y eso sí lo podemos tomar en cualquier momento. No tiene que ser después de comer o durante la comida, o sea, no hay una regla. El tequila se toma en cualquier momento. Incluso puede estar comiendo y tomando tequila al mismo tiempo. O sea, durante
¿no? Durante la comida puedes estar tomando tequila. No, es que yo de verdad invito a quien no haya probado el auténtico tequila, el bueno, a, a degustarlo porque es buenísimo. O sea, de verdad, claro, es una bebida fuerte, eso no hay duda. Sí. Pero a nivel de calidad, sabor, olfato, no es el tequila al que seguramente mucha gente está acostumbrada. Por lo tanto, sí, sí, es Sí, bueno. ahí la diferencia que me gustaría mencionar es que generalmente, o sea, en la producción de tequila, a veces utilizan alcohol de caña, o sea, de otro tipo de alcoholes, todos bebibles, obviamente, ¿no? Eh, Mezclan el tequila con alcohol eh, para tener más volumen y esto normalmente se utiliza para hacer coctelería, ¿no? Es un tequila que usas para mezclarlo con otras bebidas, o sea, pues sí, para hacer cóctel. Pero el tequila real, o sea, no real, sino el tequila puro, digamos, y no trabajo en las tequileras, ¿eh? No estoy haciendo promoción ni nada. Pero, pero el tequila puro, el que se toma, el que tú probaste, David, y el que la gente que no lo ha probado debería probar, en la botella, en la etiqueta, tiene que decir 100% agave. Si no tiene esta leyenda de 100% agave, entonces es un tequila que se ha mezclado con alcohol de caña bebible, pero se ha mezclado con alcohol de caña y entonces se utiliza para coctelería y el sabor es completamente distinto. No tiene nada que ver. Cuando tú pruebas un tequila 100% agave, primero no deberías mezclarlo con nada porque entonces le escondes el sabor, no le pillas el sabor, no lo disfrazas. Y segundo, pues la pureza del tequila tampoco la vas a disfrutar. Eh, y esa es básicamente, creo, la cuestión de la gente que... Ahora ya es más fácil encontrar tequila 100% agave y tequila para degustar así fuera de México y de Estados Unidos, porque también Estados Unidos es un mercado muy grande de tequila. Pero antes yo creo que se exportaba muy poquito y generalmente el alcohol que llegaba, el tequila que llegaba no, a Europa era un tequila mezclado para hacer coctelería y pues ese mismo te servían en el shot, en el vasito de shot. Y evidentemente la calidad de la resaca es muy diferente entre uno y otro. La calidad de la resaca con tequila mezclado no tiene nada que ver con la resaca que te da con el otro tequila. O sea, con el tequila puro, digamos, la resaca es mínima. Con el otro, bueno, yo alguna vez, porque sabía que era médico y que tenía resaca, si no me voy al hospital a internar directamente con la resaca del tequila mezclado, ¿no? Bueno, pero si hay algún productor que nos quiere mandar una cajita, nosotros encantados, ¿eh? Si alguno nos está escuchando, y de mezcal también, ¿eh? Yo También, también. también te diría que el mezcal es una bebida a la que habría que darle su oportunidad, que poco a poco se le está dando porque ya la encuentras sobre todo en restaurantes mexicanos fuera de México la encuentras. Es una bebida muy típica, deliciosa, a mí me encanta. No sé si me dieran a elegir, creo que me quedaría hoy mismo con el mezcal. La diferencia es prácticamente esa, que es menos dulce eh, y también hay muchísima variedad de mezcal. Tonos más ahumados, tonos un poco más jóvenes. Entonces, como decía, si hay algún productor de mezcal que les quiera compartir ¿no? una botella para probarla, adelante, bienvenida. O una caja, ¿eh? Yo dije una cajita, una botella igual. No hay No vale la tiempo. pena el envío, no vale la pena el envío.
Eh, y oye, Misa, eh, hemos, nos has explicado, hemos visto un poco que has sido bastante trotamundos, ¿no? Has vivido y trabajado en un montón de países, de sitios. ¿Hay algún sitio donde te gustaría ir a hacer una experiencia de trabajo, por ejemplo? Y dices, ostras, yo, mira, quiero ir a este país o a este campeonato, ¿no? A trabajar sí o sí algún día. Sí. Eh, y a vivir incluso. A mí me gustaría Sí, retirarme sí, sí, allí. sí. Ah, Me gustaría retirarme allí. Me encantaría porque me encanta. Cada vez que voy me queda sorprendido, me encanta. Sé que no es lo mismo visitarlo que vivir allí, pero creo que mi vida sería bastante buena en general. Y es también un deseo que tengo compartido con mi esposa, a ella le gustaría también. Italia, Italia, me encantaría poderme retirar allí, vivir la experiencia de la Serie A. Eh, más, eh, no sé, siempre ha sido como un sueño el poder estar ya desde antes, incluso les platico que cuando yo estaba en México y estaba viendo para irme a estudiar fuera, el primer sitio que yo indagué y que busqué y que quise ir fue Italia. Siempre he tenido como una curiosidad grande por toda la cultura italiana. No pudo ser porque por cuestión de homologación y de papeles y demás, y por eso me fui a España, que no me arrepiento para nada, ni mucho menos. Solo lo menciono como curiosidad, pero sí que me encantaría vivir la experiencia de estar allí en Italia, tanto profesionalmente como el día a día, la vida allí. Me encanta, y además les digo, o sea, como un deseo compartido con Valeria de vivir allí. No sé si vamos a llegar, pero bueno, visita seguro. sí, eso seguro. Os esperamos. Os esperamos con los brazos Tele- abiertos. Gracias. ¿Algún sitio en particular o da igual? Eh, Mira, no, o sea, no tengo como una ciudad definida, ¿no? Toda o sea, de Florencia y toda esa parte me encanta. A mí Florencia me encanta, me gustaría mucho. Eh, pero si es al norte, tampoco te diría que no. O sea, si es la zona de Milán para arriba, te diría que no. Hace poquito estuvimos en. Lo que pasa es que era verano, yo no sé cómo esté el frío, ¿no? Estuvimos en Trieste. Trieste está al norte, ¿no? Trieste sí, está norte, este, noreste. Sí, porque nordeste. está cerquita de Croacia y así, Sí, sí, está es la última ciudad antes de la frontera con Eslovenia. con Eslovenia, correcto. Estuvimos en Trieste y nos encantó la ciudad, nos encantó, nos gustó muchísimo. Aparte comimos delicioso, que esa es otra cosa también de lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que para los españoles y para los mexicanos, eh, vivir en un sitio donde se come bien es importante, muy importante. Entonces, Trieste nos encantó, a Valeria le gustó muchísimo, a mí también. Pero también lo que decía, no es lo mismo estar de turismo que vivir ahí, evidentemente, ¿no? Eh, pero bueno, creo que me gustaría más una ciudad del sur que una ciudad centro o norte. Pero si es al norte, no te digo que no. Bien, bien. Pásame el currículum y a ver qué puedo hacer. Ahora mismo, mira, le doy aquí. Bueno, el dueño del Rapid es dueño del Genoa. Ah, sí, ¿eh? Es el mismo dueño, sí. Ya, pues, tío, tienes ya la puerta de entrada. No, no, ahora de momento el Rapid es el proyecto, ¿no?
Además, bueno, ahora igual digo una tontería, ¿eh? Porque tampoco sigo el fútbol de aquí con mucha pasión, pero si no me equivoco, ahora la Sampdoria, el equipo de Génova, ¿ha bajado o ha Bajó, desaparecido? sí, sí, no, no, creo que ha desaparecido porque ya estaba en una división, ¿no? No sé Sí, si estaba sí, en, estaba no creo que ni siquiera quizás o en Serie B o más abajo. sí, me parece que desapareció por temas financieros. Creo que el dueño Mm. dijo que no iba más y les daban un plazo como para que viniera un inversor y si no venía, desaparecía y desapareció. Cosas del Entonces, fútbol, es el sí. momento del Genoa para hacerse ya Para como el hacerse equipo fuerte de la completamente con... ciudad. ¿No, no te gusta el fútbol, no, Manu? Sí, ahora sí. Sí. No, decía que me gusta el fútbol, soy culé, pero no soy tan futbolero ni mucho menos como David. Yo soy, sé ver el partido, vale, pero si no lo veo tampoco pasa nada. No pasa nada, sí. Haces bien. Porque, no, decía, le iba a preguntar a David si seguía siendo culé a pesar de todo lo que ha pasado. Ahora han pasado cosas buenas, finalmente. Siempre, siempre. Siempre ves el lado positivo, me gusta, me gusta. No, no, mira, ahora no quiero monopolizar con el fútbol y tal, pero cuando me vine para Italia, evidentemente mi equipo siempre es el Barça, pero pensé, hostia, igual estando aquí, pues me aficiono, ¿no? A la ¿Algún Serie A. otro? Algún Sí. equipo, le cojo cariño especial, porque no tenía ninguna predilección, pero que va. O sea, es decir, no. Hay el Barça y el Barça y basta. Es pasión absoluta. Tu primer amor y el único. Y casualmente también mis hijos han salido igual, ¿eh? No sabemos por qué. Casualmente, dice. Sí, sí, Por casualidad, claro, por casualidad, sí, sí, sí. las cosas raras de la vida. Muy bien, pues tendremos que hacer un pensamiento interesante y podríamos alargarlo mucho más, pero bueno, lo mismo que le dijimos Sí. al Oscar, ¿no? La semana pasada, sería fantástico si encontramos. No no se acaba de oír. Pero yo creo que lo que quería decir Manu es que seguro que podríamos quedar otra vez para hacer otro episodio, que es lo mismo que nos pasó también con primer invitado que El tuvimos, invitado anterior, sí. porque nos estamos dando cuenta de que a pesar de que llevamos ya mucho rato, pero es que hay tantas cosas de las que se podría hablar y es, bueno, es un placer ponerse a platicar y hablar especialmente con un amigo, ¿no? O sea que igual podemos repetirlo y seguro que temas hay mil, muchísimos. Yo encantado de venir a charlar. No, o sea, no, como dices, especialmente charlando entre amigos, creo que ni cuenta te das de que te pasa el tiempo por encima. Y si podemos hacerlo más veces, por mí fascinado. Yo cuente conmigo el tiempo que sea. Perfecto. No sé, Manu, ahora potser que ara ja Puede ser que recuperaré. ahora, sí, Em sentiu, Sí, em sentiu perfecto. bé ara? Sí, sí, Sí. Sí, David sí. ha dicho perfectamente lo que intentaba decir yo. Exactamente lo mismo. Y bueno, nos queda lo de hacer una llamada, ¿no? Para cuando colguemos los vídeos los vamos a colgar cuando tengamos unos cuantos, los colgaremos todos a la vez y tal. Pero bueno, cada persona pone, como si dijéramos, no un anuncio, ¿no? Pero explica para una ONG, no sé si David te lo comentó.
continuamos con pequeños problemas. Pero bueno, si quieres decirnos, no sé, la asociación o ONG o la causa que habías pensado compartir. Sí, sí, mira, ONG como tal no tengo mucho contacto, pero me gustaría mencionar, ya que esta es una charla entre amigos, entre buenos amigos, además de hace ya varios años. eh, Tengo un muy buen amigo, un amigo de mi juventud, eh, y con el que, bueno, al que quiero muchísimo, que él trabaja en Angola, es religioso católico, eh, trabaja en Angola en una población alejada de la, de la capital, Moshimo se llama el lugar, y tiene una página en Facebook que se llama Moshimo Bello o Moshimo Viejo. Ujú. Me gustaría mencionarlo porque más allá de su trabajo religioso, tiene una serie de proyectos civiles y sociales muy interesantes, sin esta bandera religiosa, ¿no? Porque no hace falta eh, meter la religión de por medio, ni mucho menos. Pero es un proyecto pequeñito en una zona alejada del mundo. Él también ha sido muy trotamundos por su vida, por su trabajo. Y bueno, igual sería interesante también alguna vez, haciendo ahí un spoiler, si lo entrevistan. Se llama Sin duda, sí, sí. César Lomelí. eh, y bueno, me gustaría, como les decía, mencionar su proyecto. Está en Facebook como tal la página, Moshimo, Moshiko o Moshimo, espera que lo confirmo, creo que es Moshiko. Bueno, Sí, luego Moshiko Velo. igualmente lo escribiremos en la descripción Vale, del vídeo. vale. Si nos lo mandas, lo incluimos. Vale. Sí, pues sí. Ya les digo, tiene ahí varios proyectos en la cámara de salida bueno, necesitan un poquito de un apoyo, un empujón, ¿no? Eh, por, eh, que están por salir, Ujú. y tiene un trabajo fantástico allí, sobre todo con los niños, con las mujeres, o sea, es una cuestión, ya les digo, más allá de su día a día religioso, es una cuestión social dura. Es un proyecto lindo que intenta, pues, sobrevivir a muchas cosas, porque pues son países y son realidades que tienen ¿no? sus propias complejidades. Entonces, dentro de esa complejidad, pues él va haciendo su luchita por dar un poco dar un poco, pues que no quiero decir ayuda, sino por convivir un poco con Ujú. estas personas y de cierta manera, hacer el día a día de la gente más amable, más feliz, ¿no? Lo pondremos, como dices, en la descripción para que la gente pueda seguirlo y conocer un poco de él. Perfecto. Pues gracias por compartir este proyecto de César. César, De César. César. Muy bien. Bueno, pues nada, Misa, oye, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por todo lo que nos has explicado y compartido. Repetiremos otro día. Seguro que sí. No, al contrario, otra vez les agradezco mucho la invitación. Les repito, sé que el podcast, como está liderado por ustedes, va a ir muy bien, muy bien. Les deseo muchísimo éxito. Eh, bueno, fue un momento, una charla bastante entretenida. Como les decía, entre amigos siempre el tiempo pasa volando, pasa rapidísimo, y ojalá que sirva para algo, que el podcast tenga difusión y que la gente pueda ver, pues, el proyecto eh, crecer, y,
y nada, pues si hay si hay un segundo episodio, bienvenido, porque me lo he pasado muy bien. Claro, claro que sí. Yo te espero también en Italia, ¿eh? Eso seguro, eso tranquilo probablemente este año por fin cumplamos el designio. Perfecto, perfecto. Y igualmente en Rumanía tienen las puertas abiertas, ¿eh? En Bucarest, si quieren venir a descansar, a conocer, aquí con mucho gusto los recibimos. Gracias, sí, sí. Sería interesante, sin duda. Sí. Tú también, Manu, estás invitado, no hablaba solo para Muy David bien, y gracias. familia. Gracias, gracias. Bueno, crack, Bueno, pues chicos, un beso muy grande para ti, para la familia, para Valeria y los niños. muchas gracias. Lo mismo para Sara, los niños. Abrazos. Un beso grande, un abrazo muy fuerte, un Gràcies. abrazo, Manu, y estamos en contacto. Bueno, pues escolta, per si algú ens mirarà, els expliquem a veure que hi ha hagut un canvi, perquè això ho acabarem penjant amb el vídeo que vam fer fa uns Amb- dies Exacte, amb en Misael. amb el Per tant, Misael. veuran que de cop i volta ens ha crescut la barba, tots dos, ens hem canviat la samarreta de cop, jo estic menys suat Sí, i diran, hòstia, sí. aquests pavos, quina merda d'edició, no? Doncs bàsicament Vam vam fer, tenir. vam fer un canvi per canviar-se perquè estaven suats, no? Exacte, exacte. Vam tenir uns quants problemes de connexió cap al final de l'episodi. No sé si en algun moment també de l'episodi es veuen aquests, o es veuran, encara que ho editem, aquests petits problemes de connexió. I per tant ens vam deixar per fer al cap d'uns dies, que és ara en aquest moment, l'última part, que seria la Mm. part més musical, no? De recomanacions musicals. Avui m'he preparat. Avui m'he preparat en aquí els noms, Eh, vale? Perquè si no em tiro 5 minuts buscant cançó i tal, i al final la cago. Això és una cosa que volia dir, perquè no sé si va ser l'entrevista amb l'Òscar, no? Que vaig dir malament el nom del grup. Vaig dir Sí, o The el títol de la Beatles i cançó era o el nom del grup. Bangles. Sí, sí, sí. Bueno, això, per si hi ha algú que veurà tots els nostres vídeos, una cosa que hi han de saber és que sóc una persona que acostumo a cagar-la bastant. Això en David ja No, ho sap. tots ens Soc passa a tots. especialista. Sí, però bueno, jo soc bastant especialista en cagar-la, perquè no sé si va ser en una de les entrevistes que ens vam fer tu i jo, també vaig dir... Sembla que t'ho vaig comentar, vaig dir alguna de... Què era? Un menjar coreà, que et vaig dir que era la barbacoa coreana, i em sembla que vaig dir bulgogi o alguna així, que és un altre tipus de plat. Ja, això ja ho editarem, ho haurem Sí. d'editar, perquè si Bueno, no en la gent aquest començarà cas, a posar segurament cola. comentaris de... El nom que vas dir no crec que molta gent ho posés en Bueno, dubte. però... No, suposo, però bueno, sempre hi ha el típic que sap Ah, alguna sí, cosa i diu, i escolta, tant, i tant. aquest pavo va de guais, aquí no té ni punyetera idea del que parla i ja, i així anem. Però bueno, què? Música. Escolta'm, la cançó que m'havies recomanat tu era la del Simon, oi que sí? Sí, la del Paul Simon, and Sí, Who You're Down by the Schoolyard, una de les meves exactament. I cançons preferides. va, això mateix. I et dic el mateix que vaig intentar-te dir l'altre dia. Aquesta recomanació em va encantar. Em va encantar. He d'admetre que la primera que em vas fer, aquella del hardcore, punk hardcore, no em va agradar gaire. No és el Aquella meu costa, estil. vam passar, sí, Però sí. aquesta és una d'aquestes cançons que la vaig escoltar i dir, va, me la guardo a la llista del YouTube per quan vaig a caminar, perquè em va agradar molt. Em va agradar Mhm. molt i què més? Ah, sí, i he de dir que encara no estic segur si l'he escoltat o no.
hi ha un tros, no sé si és el chorus o el pre-chorus, que em sonava molt familiar, però no estic segur si l'he escoltat o no. Jo diria que sí, que potser l'he escoltat algun cop, És però no estic probable. segur. Evidentment, la Paul Simon, que collons, un dels artistes més famosos del món. De fet, a mi sempre m'ha sorprès. Jo, quan vaig descobrir que la cançó era seva, em va sorprendre perquè vaig pensar, ostres, hauria de ser molt més coneguda, no? Perquè ell té cançons que són superconegudes per tothom i s'utilitzen sempre. En canvi, aquesta és com si fos una miqueta més, entre cometes, desconeguda, però tot i això, jo he vist que n'han fet 1000 versions, hi ha un munt de covers, i jo crec que sí, que alguna vegada, en algun lloc o en un altre, segurament tothom l'ha escoltat. Sí, ara que ho dius, potser he escoltat un cover i per això em Probable. sona que de vegades hi ha covers que la cançó és la mateixa però que canvien els tons i això i allò i no s'assembla de res. Però sí, molt bona recomanació. No me'n recordo quina et vaig recomanar jo. Sí, la Tu, dels tu em vas recomanar Manic Mondays. Manic Mondays, sí. De, No me'n recordo el nom del grup. Bangles. Aquest és el Banga. nom de Bangles. I jo vaig dir-te The Beagles, The Beagles. perquè ho vaig escriure malament. Més Però o menys. el grup original és The Bangles, sí. I I la cançó Manic també, Mondays. sí, com també l'altre dia començava a explicar-te, em va agradar aquesta cançó i vaig descobrir, en la primera, o sigui, escoltant-la, vaig descobrir que ja l'havia escoltat i no ho sabia, o no me'n recordava, Mm. però l'havia escoltat perquè quan va començar, diguéssim, el chorus, l'estribillo, vaig dir, hòstia, sí, aquesta cançó, és veritat, la vaig sentir bueno, ja m'havia agradat la primera vegada, també em va agradar aquesta. Eh, bona cançó i ara no he escoltat res més del grup, no sé si tenen una carrera consistent o es van quedar en allà, però bé. Uh, no t'ho sabria dir d'aquest grup perquè m'agrada la cançó, però bueno, suposo que com qualsevol s'ho pot imaginar, no? Si no em sé bé el nom del grup, és que no tinc gaire idea del grup en si, no? Hi ha altres grups i altres cançons que sí que sé una mica molt més sobre el què, però bàsicament la llista que et vaig fer jo, tu em vas fer una llista i a cada cançó més o menys m'expliques una mica la història i tal. Jo et vaig fer una llista de cançons que he anat descobrint aquests anys, que són cançons que molt probablement hem sentit algun cop, ens han sonat de les nostres èpoques dels vuitanteros, 90s, potser no tant, no? Però sobretot els 80 de quan érem joves i que me les he anat guardant. O sigui, Mm. bàsicament, pel meu costat, serà més aviat un deixar-te la cançó i allò descobrir, hòstia, sí, aquesta l'he sentit. Hòstia, sí, Mm. aquesta cançó, quant de temps. Perquè pot ser, em sembla intuir, no sé si després m'equivoco, que en les cançons que m'estàs donant hi ha una mica de fil conductor pop rock anys 80, principalment, oi? Sí. Sí, perquè, a veure, si jo em poso amb temes... Bueno, ja saps, quan era més jove jo era més rockero, no? I segueixo igual, eh? Molt de pop no soc. Jo soc més Mhm. aviat rock, hard rock i no em treguis gaire d'aquí. El que sí que he de dir és que abans era molt narrow mind. No tenia els horitzons molt oberts i Sí, avui en dia, doncs, a veure, suposo que és al final et canses, no?, d'escoltar les mateixes cançons, sí, està clar. d'escoltar Aerosmith, Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith un altre cop, Metallica un altre cop. I al final doncs, descobreixes més coses, no? I, i m'agrada molt coses antigues que no són realment rock and roll. Em sembla que ho vam parlar un dia. Mm. M'agrada molt coses tipus de viejuno, no? De Sinatra i coses així.
Hi ha O coses molt cançons xules. antigues cançons així antigues del rock antic, tipus Mm. Chuck Berry i això. Això Home, també m'agrada, però vaja, és que, no, jo estic d'acord amb tu, eh? O sigui, al final un té els seus gustos, evidentment, i els recuperes quan vols, quan et ve de gust escoltar tot el que segurament de jove escoltaves més, però està clar que et vas obrint a escoltar coses noves, a descobrir. Per exemple, el que jo et porto avui és una mica en aquesta línia. I, bueno, què em després portes ja... avui, David? T'ho dic ja? Anem? Sí, 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 digue'm-ho, Bé, digue'm-ho. com diuen aquí, andiamo al sodo. Doncs mira, avui et porto una cançó... Hauria de ser, entre cometes, una mica famosa, però tampoc és de les més famoses. Una cançó de Wailing Wailers, The Willing Wailers. que Vale. és el grup inicial de Bob Marley. Ah, vale, ara sí. La veritat és que el nom no Perquè després, m'havia ara, clicat, no? potser dic alguna tonteria, perquè jo més o menys tinc una mica d'idea de com va anar, però no sóc un expert. Eh, Posteriorment van passar a ser Bob Marley and the Wailers, Ahà, oi? I després Bob Marley, o sigui, diguéssim que el personatge de Bob Marley va anar menjant-se una mica tot el protagonisme quan es va anar fent famós. Però inicialment el grup es deia The Wailing Wailers i estava composat per Bob Marley, la seva dona, o la seva primera dona, no ho sé, si es va casar més vegades, i un parell més de membres que després també van ser molt importants a l'escena musical jamaicana. Un era Peter Tosh i l'altre no me'n recordo com es diu. Van fer carreres en solitari. O sigui, una mica de context. Aquí estem més o menys anys 60, a lo que és el boom, l'explosió del reggae i l'ska a Jamaica. Jo crec que és un dels moviments musicals i una de les explosions musicals més increïbles que hi ha hagut mai a la història. Després, personalment, tot el que com ha evolucionat tot aquest moviment en els anys 70, 80, 90, a mi ja no m'interessa tant. Però sobretot a finals dels 50, la dècada de 60, que és quan explota aquest estil musical, que té tantes influències del blues, per exemple, una mica també algo del rock, evidentment de música africana, que porten cap a Jamaica tots els que són d'origen africà, i es crea tot aquest matxembrat que explosiona amb aquest estil, no? I és fantàstic. O sigui, a l'inici, a mi és un dels estils musicals que més m'enamora. I The Wailing Wailers comencen amb algunes cançons que són meravelloses. O sigui, és una cosa, bueno, no sé, si no t'agrada aquest estil, evidentment potser no t'interessen, però són fantàstiques. La que et porto jo és potser la meva preferida i es diu Simmer Down i és un mhm. primer, sí, diguéssim, reggae ska molt alegre, molt genuí i, bueno, escolta-la. A mi és una cançó que em posa sempre de bon humor i Molt m'encanta. bé, Me la fico quan tinc ganes d'aixecar la moral. molt bé, molt bé. Escolta, bueno, ja ho saps, jo no sóc gaire de... No, no que no m'agradi, perquè m'agrada, escoltar. El que passa és que no sóc expert del que és el reggae. A mi em treus el Bob Marley i no tinc Mm. gaire idea, però sí que és una música que m'agrada. El que passa és que, això que em vull preguntar, quina diferència hi ha entre el reggae i l'ska? Hòstia, ara no em facis aquesta pregunta perquè puc dir grans tonteries que la penya després, si algú ens escolta, Vale, em massacren. Però diguéssim que, perquè a veure, tècnicament no et sabria... O sigui, el reggae, per exemple, té un gir de guitarra que és sí, característic, crec que és la base o de baix també amb la que es desenvolupa tota la música, però tècnicament no t'ho sabria explicar. Podríem dir que el reggae és una miqueta més tranquil, potser, com pinçat, no? Una cosa, un ritme una mica més
de flow, i en canvi l'ska té una ànima una mica més moguda. O sigui, segurament l'ska et porta més a un ball de, de grup, o sigui, a ritme una miqueta més mogut, i en canvi el reggae no tant, és una mica més chill. Però això, no sé, no, no, aquí no vull cagar-la gaire. Bueno, Eh, o quan fem una altra xerrada tu i jo sense convidat, fas una mica els deures i llavors m'ho pots explicar bé. no, O, bueno, jo el que, ja m'ho miraré com jo. et deia abans, el que jo sempre he percebut és que inicialment hi ha una influència d'altres estils, com et deia, que després segurament s'ha anat perdent i potser el reggae ha evolucionat cap a un estil una mica més soporífer, que per això et dic que a mi ja no m'agrada tant, el que s'ha fet posteriorment. Ara, mira, perquè ens entenguem, un estil una mica més fumeta, no? De palancar-se. I això ja a mi no em crida tant l'atenció. I després l'ska, per exemple, és veritat que l'ska va agafar molta força a Anglaterra també, després de Jamaica i també el reggae, però principalment l'ska va arribar a Europa a través d'Anglaterra i hi ha molts grups que van començar a fer-lo. Però bueno, això millor ho desenvolupem un altre dia. Deixa'm fer alguna consulta al Tito Google o a ChatGPT. Sí, sí. Molt bé, David. Vinga, anem parlant i Vale? ens veiem, ens Res, veiem aviat. convidem a tothom a anar-nos seguint i a veure el proper episodi. Ara no Molt sabem bé, dir exactament quin serà el proper convidat, però el tindrem ben aviat. molt bé. Vinga, adéu, Apa, David. cuida't molt.